Bueno, y seguimos, después, bueno, de este fin de semana largo, estamos de nuevo con nuestras entrevistas. Esto es Gente de Bien, un programa que se denomina así porque, bueno, después de que asume el presidente Javier Milei, dice que la gente de bien no tiene por qué preocuparse, que no va a pasar nada, que van a estar cuidados y, bueno, cuando nos damos cuenta de que no era así, quizás algo estaba funcionando mal y en este viaje de entender qué hubiera querido decir el presidente con gente de bien, tenemos muchos invitados y hoy por suerte tenemos un invitado que engalana este programa porque es una persona que la seguimos en las redes, que nos gustan sus análisis, que tiene un bagaje amplio, un conocimiento ahí de primera mano y sin más preámbulo porque queremos aprovechar el tiempo. Lo invitamos aquí a pasar este humilde espacio de comunicación. Bienvenido, Ariel, muchas gracias de nuevo por estar aquí en este programa Gente de Bien. Es un placer estar acompañándote, Chungo, un honor, además que me hayas invitado a tu programa, saludar a tus seguidores y a disposición para comentar la geopolítica mundial. Ahí un poco empiezo a conocerte a través de TikTok y también tu forma de hablar y también después voy profundizando por canales que vos tienes en YouTube donde te explayas más y que bueno, siempre que se prende, como estamos siguiendo el canal, nos aparece y podemos ver y siempre estás en contacto con otros colegas tuyos de diferentes partes del mundo, entonces eso enriquece mucho más, obviamente, tu charlas, tu conocimiento. Y estamos, hace poco hemos pasado un 24 de marzo, después este 2 de abril, y bueno, es como que todo se encadena. Hace un par de semanas hemos tenido a Juan Rattenbach, que es el nieto de Rattenbach, el que hizo el análisis sobre por qué perdimos la guerra y por qué estuvo tan mal parado como fuerza la Argentina en la guerra de Malvinas. En el programa anterior del viernes hemos estado con Tetamanti, que es también una persona que ha sido funcionario encargado de vías navegables aquí en Argentina, hablando del río Paraná. Y ahí voy a la pregunta, vos sos de origen uruguayo y queremos un poco comenzar por ahí. Uruguay está planteándose como, vamos a decir, un cepo de salida desde el Paraná. Nuestros barcos tienen que salir a través de Uruguay. ¿Cómo se está posicionando Uruguay geopolíticamente? Bueno, no quiero decepcionarte, Chungo, pero yo soy un uruguayo un poco especial, dado que en realidad nací en el Uruguay, viví muy poco tiempo, mis padres eran franceses y me fui del Uruguay ya de muy pequeño y he regresado esporádicamente y confieso que no conozco al detalle la política uruguaya, no la sigo directamente. Me sorprenden algunas cosas, las declaraciones del expresidente Pepe Mujica o lo que dice el actual presidente Lacalle Pou, que a veces me preocupan, pero no quiero, de todo corazón, no quisiera meterme en un tema que no conozco. Lo que sí veo, lo de las vías navegables argentinas, es esto de que el gobierno del presidente Milei le haya entregado al ejército, al Pentágono de los Estados Unidos, un cierto control sobre estas vías navegables del Paraná, del corredor tan importante por el cual circula, no sé, creo que el 80% de la producción agropecuaria o agrícola argentina, y que tiene una importancia vital para el país. Yo no me imagino al gobierno de los Estados Unidos entregándole el control del Mississippi, que tiene un rol más o menos parecido, a ninguna potencia ni a ningún país. No entiendo bien por qué, creo entender por qué, pero en todo caso lo preocupante es que un
país como la Argentina entregue parte de su soberanía, porque controlar tu territorio es entregar tu soberanía o es patrimonio del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y demás. No veo por qué haya que entregarle a una potencia extranjera, que además tiene una larga trayectoria y experiencia en colonizar, en invadir, en ocupar, etcétera, entregarle el control de unas piezas tan importantes, que además, eso es la parte positiva, es decir, de allí salen las exportaciones, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que son zonas muy calientes para el tráfico de productos ilegales, de sustancias y demás. Entonces yo no veo por qué haya que entregarle el control y la soberanía a los Estados Unidos. En los próximos días viene a la Argentina, creo que está llegando hoy o mañana, Laura Richardson, que es la generala del ejército norteamericano, que encabeza el Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Miami, que es la que tiene a su cargo la cuarta flota de los Estados Unidos. Informational. Information domain, I'd say we're in conflict in the information domain. In Latin America, we have over 31 million followers with Sputnik Mundo, Russia Today Español, and Telesur. They don't run justification or verification journalism. They spread disinformation. It undermines democracies across the hemisphere. And we've got to do better than that. We have got to get something in the region that is a very specific promulgating democracies and how democracies deliver for people. Británicos, que les ha dicho que también que ayuden a la Argentina a proteger la costa argentina de la pesca ilegal que realizan sobre todo los chinos, los españoles también, barcos, allí frente a Mar del Plata, en fin, en toda esa zona que es estratégica para la Argentina. Yo no entiendo, y esto aquí hablo como uruguayo, cómo un país tan importante, que fue tan poderoso desde el punto de vista industrial, tecnológico, militar y demás, entrega su soberanía. Es decir, es como, no sé, es inexplicable. Y te voy a decir una cosa, vos te referías recién, Chungo, amablemente, a las personas que visitan mi canal, que son colegas, amigos, analistas internacionales de todas partes del mundo. Y todos, absolutamente todos, me dicen, desde mexicanos, franceses, norteamericanos, italianos, españoles, y lo hacemos obviamente por este mismo medio, ¿no? Todos me dicen en privado, ¿cómo es posible que la Argentina haya llegado a esto? ¿Cómo es posible que hayan elegido un presidente como Milei, que esté endeudada hasta acá, la Argentina, que es un país rico, poderoso, que tiene materias primas, que tiene capacidad humana? ¿Cómo es posible? Y nadie se lo explica. Milei y las agencias de prensa de Milei, todos estos irresponsables, dicen, el mundo mira con asombro a Argentina. Sí, miran con asombro, sí, pero no por lo maravilloso. Nadie entiende que hayamos llegado a este nivel. Me lo decía ayer quien fuera el canciller de Nicaragua. Me dijo en privado, me decía, que conoce a Argentina, ¿cómo es posible que el pueblo argentino haya votado? A lo cual todos decimos, no es que todo el mundo lo votó, pero bueno, el 56% de algo está ahí, y lo votó y el tipo llegó. Informational. Esto es lo que asombra. Information domain, I'd say we're in sin entrar en los detalles del Paraná y demás temas que, una vez más, no conozco, Russia Today Español, and Telesur. Decir alguna superficialidad que no quiero. They don't run justification or verification journalism. Es como they spread un país como disinformation. Argentina, It undermines democracies. primero que el 56% lo haya votado. Otro me va a decir, bueno, pero no éramos la mitad, de acuerdo. Pero el 30 y pico por ciento sí lo votó en primera vuelta. 30 y pico, muchísimo. Yo pensé que iba a sacar 7%, como sacaba Cabal o Alzogaray, históricamente. En todos países hay un 7% de la población que vota este tipo de cosas, pero no el 30 y pico, y que después, llegada la opción, tuviera que lograr sacar el 56%.
Pero lo curioso de todo esto es que el resto de la clase política, y acá uno puede decir, bueno, radicales, peronistas, lo que quieras, de alguna manera está acompañando esto, y esto no puede durar, y no estoy llamando ni a un golpe de Estado, ni mucho menos, y menos a romper la institucionalidad del país, pero este hombre es extremadamente peligroso. No es que va a ser un mal gobierno, que desde ya, que yo creo, yo soy economista, pero en esto los economistas nos equivocamos tanto que ojalá que no, y que él haga un buen gobierno y que al país le vaya bárbaro. Hace ya 3 meses que este muchacho está a cargo y las consecuencias son cada vez peores, digo, desocupación, hoy nos enteramos del despido masivo de empleados públicos, de cierre de partes del Estado Nacional que son vitales, que tienen que ver con la tecnología, con los satélites, en fin, etcétera. Además de todo lo demás, ¿no? No es que estoy diciendo que eso sea lo único, o el Inca, no sé, todo vale, todo sirve para un país como la Argentina. Este hombre quiere hacer de la Argentina lo que fue en la época que él cree, equivocadamente, en que Argentina era una potencia, que era cuando era un país productor de materias primas de vacas y de leche y de trigo en bruto, Yo te voy a contar una historia que tiene que ver, mira, qué hace a esa imagen que él tiene. Mis abuelos eran franceses, me decían, sabiendo que veníamos a Uruguay, que mi madre es uruguaya y que teníamos, mi madre es francesa, pero nació en Uruguay, y tiene interés, cosas en Uruguay, y veníamos a menudo, y por eso yo nací en el Uruguay. Pero mis abuelos franceses decían, en Francia y en Europa, allá por el 1920, se entendía que los argentinos eran los más ricos del mundo. Y así, era como son los jeques árabes hoy, sí, que llegan a Europa y con dólares y autos y todo, eran los argentinos allá en 1920. Y se decía, riche comme un argentin, rico como un argentino, era el sumum de la riqueza. Pero mi abuela siempre decía, pero eran unos pocos, ¿eh? No es que eran todos los argentinos. Claro. El 99% de los argentinos vivían en los conventillos de La Boca, vivía allí en los arrabales de la ciudad de Buenos Aires, vivía difícilmente en el interior de las provincias, en condiciones de peones, de trabajadores rurales, trabajadores industriales, con graves problemas de alimentación y demás. La Argentina potencia, de verdad, esa que jugó fuerte en el mundo y de la cual hoy se recuerda en el mundo, es la Argentina de los años 50, 60, 70, una Argentina con industrias pesadas como la petroquímica, la siderurgia, la farmacéutica argentina, muy importante. Argentina es uno de los pocos países en el mundo, en el cual la industria farmacéutica nacional, de capital nacional, es más importante que la internacional, que las multinacionales, en términos de mercado. Los laboratorios nacionales son más importantes en peso y en franja de mercado que los internacionales. Tenía industria, no sé, de máquinas herramientas, de máquinas agrícolas, industria atómica, de industria militar, automotriz, de aviación. En fin, era un país en serio. Lo que pasa es que después vinieron los muchachos de allá por el 1976, unos Martínez de Hoz, otros Alzogaray, que hicieron lo que les decían que había que hacer, que era desarmar todo eso, dedicarse a ser importadores, que el país sea importador, y que los que hagan negocios sean los exportadores, o sea, las viejas oligarquías anacrónicas, como en la época de la colonia. Y ese plan económico, el de Martínez de Hoz, aquel que tanto insistía, Alzogaray, uno lo escucha a Alzogaray, y es lo mismo que escuchar a Milei. Es el mismo plan de Milei, el mismo. Él dice que es innovador. No tiene nada de innovador. Absolutamente nada. Yo soy economista y de eso sé. Y te puedo asegurar que no tiene nada de innovador. Entonces en el mundo dicen, pero ¿cómo es posible que este muchacho, que los argentinos hayan llegado a esto? En fin, no, disculpa que te haya hecho una introducción un poco larga, Chungo, pero a veces uno tiene que hacer catarsis y compartir con los amigos las dudas que lo asaltan, ¿no, Chungo? Sí, bueno, vos decías también, presidente, cuando comienza,
pocos presidentes importantes del mundo se han acercado a su Asunción, y uno de los presidentes es muy parecido a él, por ejemplo, en características casi de Arlequín, de Estados Unidos, que es Zelensky, y en poco tiempo nos ha puesto en contra de un país como Rusia, que nos había dado vacunas Sputnik en la pandemia, nos ha puesto en contra de los países árabes porque se ha ido a Israel, al muro de los lamentos. Vos conoces muy bien esto, haciendo una digresión, también muchas veces que te veo cuando vos hablas con cierto dolor y enojo cuando ves, y nosotros también vemos imágenes horrorosas de lo que está pasando ahí en la Franja de Gaza, porque la conoces de primera mano, porque has estado ahí como voluntario en muchos conflictos importantes. Entonces se comprende y se agradece cuando no son solamente números o decir esto, hoy bombardearon y mataron 200 chicos, sino nos atraviesa el dolor, digamos, nos deshumanizamos. Entonces, queríamos hablar un poco de esto, de lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando en Francia, en Franja de Gaza. Hace poco un atentado terrible también allá en Rusia. Esto que está pasando, digamos que sabemos que en geopolítica nada pasa porque sí, nada pasa porque se ha movido una hoja en un lado y rebota en otro lado. ¿Cómo lees vos esta realidad? Mira, para ir de lo general a lo particular, lo que ha ocurrido a partir de la pandemia es que la historia se ha acelerado. ¿Qué quiero decir? Yo me ocupo de geopolítica. La geopolítica se ocupa de las relaciones de poder entre países, entre instituciones, relaciones de poder. Sobre todo entre países se entiende bien. Y las relaciones de poder en el mundo, antes de la pandemia, venían orientándose hacia un cambio. ¿Cuál era el cambio? Fácil de entender. Que China se estaba fortaleciendo, estaba ocupando un lugar, volviendo a ocupar un lugar, porque China entre el año 500 y 1500, si querés entre el 700 y el 1700, durante 1000 años, China fue la primera potencia del mundo. No existía Inglaterra, no existía Estados Unidos, no existía Francia, existían, pero eran enclaves minúsculos y pobres, ¿eh? La primera potencia del mundo era de lejos, era China. Pero después por circunstancias, luchas de poder y demás, tema que no vamos a abordar ahora, dejó de serlo y pasó entonces el centro del poder, pasó al Imperio Británico. Y de allí, para ir rápido, después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, en ese periodo, el que surgió en el lugar preponderante fueron los Estados Unidos. Y durante estos últimos 75 años hemos vivido en un mundo eurocéntrico o atlántico-centro. Entre Europa y Estados Unidos regían el mundo. Estaba la Unión Soviética, pero bueno, pasó lo que pasó y demás. Pero digamos, el imperio o la potencia preponderante, definitivamente en los últimos 20 años han sido los Estados Unidos. Y China estaba ahí de atrás, con bajo perfil, desarrollando industrias, importando atrayendo mucha inversión extranjera, muchas fábricas que se instalaban allí, y desarrollando industrias, exportando calladamente, haciendo trabajar a su gente, y nadie se dio mucha cuenta de que China estaba en plena expansión. Yo he ido muchas veces por trabajo a China, muchas veces, y por temas industriales, y conozco bien cómo algo raro pasaba allí. Esa gente cada vez producía más y trabajaba mucho y exportaba y aprendía y copiaba y mejoraba sus tecnologías y mandaba a sus mejores estudiantes, los mandaba a estudiar a los Estados Unidos. Yo ya hace unos pocos años, no muchos, estudié, hice un complemento adicional a mis carreras, estudié en una universidad norteamericana. Y te diría que una tercera parte de los estudiantes, los cuales muchos, eran chinos y eran bajísimo perfil. Y sabíamos que por estar en los Estados Unidos, en esa universidad, con lo que cuesta y demás, debían ser hijos de personas muy ricas en China, de funcionarios públicos, pero creo que la mayoría eran hijos industriales.
pero eran absolutamente aplicados, estudiosos, y terminaban de estudiar y se volvían a China. Entonces, China a lo largo de 30 años hizo eso a muy bajo perfil. Y lo que venía ocurriendo entonces en estos últimos años es que China estaba jugando en la cancha de los grandes, pero nadie prestó mucha atención. Lo que pasó a partir de la pandemia fue que quedó, te diría un poco antes de la crisis del 2008, etcétera, la crisis financiera del 2008, lo que quedó en evidencia es que Occidente, por decir Occidente, es Estados Unidos y Europa y Japón, estaban en una grave crisis y les costaba salir adelante. Y lo que quedó en evidencia es que China venía ganando y ganaba en lugares estratégicos, ya no solamente fabricando juguetes de baja calidad o relojitos de baja calidad, no, en computación cuántica, en inteligencia artificial, en la carrera espacial, en temas de satélites, en fin, en los temas que hacen, que hacen la diferencia. Y eso en la pandemia quedó mucho más en evidencia. Entonces, para responder a tu pregunta, de la pandemia en adelante, y acompañado en el mismo proceso, la Rusia, aquella que después de la disolución de la Unión Soviética había quedado quebrada, de rodillas, arruinada, entregada, con Putin, y acá no hago valoraciones si es bueno o malo, con Putin, sí, Rusia hizo así. Es decir, se convirtió, reconstituyó su economía, reconstituyó su tejido social, su industria, su tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Con un país enorme, riquísimo y demás. Entonces, en ese mundo empezaron a pasar cosas que en Occidente nadie prestaba mucha atención y decíamos, bueno, yo qué sé, los chinos quedan lejos. Estábamos los que habíamos ido, decíamos, mira que allí pasan cosas, pero nadie, es más, nadie creía mucho. Aún hoy mucha gente cree que China es un país atrasado, donde la gente se muere de hambre, y que en Rusia también son todos atrasados, que no tienen lo mismo que la India, etcétera, etcétera. Eso empezó a cambiar. Y en esto, la guerra de Ucrania terminó de darle un corolario a eso, a ese proceso, donde el mundo se dio cuenta que aquellos de aquel lado tienen más poder de lo que creíamos. Primero porque Ucrania perdió la guerra a las 2 semanas de empezada, allá en el 2022. En abril del 2022 Ucrania había perdido la guerra, a tal punto que Zelensky estaba dispuesto a firmar la paz. Estaban los documentos escritos de allí en Turquía, ya habían firmado la paz. Vinieron los ingleses, viejos piratas, y dijeron, no, nada de paz, siga la guerra hasta el último ucraniano. Les vamos a dar armas, sobre todo a ti, le dijeron a Zelensky, a tu familia, a tus amigos, a toda esa mafia de corruptos nazis que lo rodean. Y así fue como desde de lo que una guerra que estaba perdida a las 2 semanas, técnicamente estaba perdida, en base al apoyo de las 35 países, los 32 que conforman la OTAN, más Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, le dieron tanto apoyo, tanto dinero, tanto material, tantos militares, tantos instructores, y con lo aguerridos que son los ucranianos, aquí están, duraron 2 años más y han perdido más o menos unas 800.000 personas. Muertos 800.000. Hay que multiplicar por 3 la cantidad de heridos, mutilados, etcétera, etcétera. Además de medio país destrozado. Entonces, lo que ha pasado es eso, la historia se ha acelerado, han aparecido nuevos jugadores, China, Rusia, Irán, la India, los BRICS, si querés, los BRICS, la Asociación de Cooperación de Shanghái, la ASEAN ampliada, además, y Occidente lo ves temeroso, escondido ahí en Europa, los europeos, los líderes europeos, tratando de ver cómo mantienen el susto y el miedo en la gente, en sus propias poblaciones, diciendo, cuidado que vienen los rusos, nos van a invadir, armémonos. Las viejas reacciones de esas oligarquías, de esas élites europeas que tanto daño y tanto dolor han causado a lo largo de la historia, y que creíamos, y digo yo porque yo nací ahí, viví ahí, me eduqué ahí, que creíamos que había una excepcionalidad europea, derechos humanos, convivencia, tolerancia, libertad y demás,
Y ahí lo tienes, a los 15 días de empezado la guerra, salieron todos los enanos fascistas que tenían escondidos, el racismo, la rusofobia, el coartar la libertad de expresión, reprimir, perseguir. Yo, mira, me he criado en Francia, ¿sí? Y en las canales de televisión o de YouTube en los que he salido, que hablo así, ya no salgo más, no me invitan más, y algunos son amigos y me dicen, lo que pasa es que nos sancionan cada vez que hablas tú y dices cosas como estas, que son claras, yo no soy un provocador ni un tirabombas, soy una persona que no tengo mucha paciencia, será por edad quizás, pero ese mundo se ha acelerado y hay nuevos jugadores y los viejos imperios, Estados Unidos, Europa, no aceptan que haya nuevos jugadores en la cancha. Dicen, no, la cancha es mía, la pelota es mía y se juega a lo que yo quiero y yo solo. Y claro, y del otro lado viene Messi, Ronaldo, no sé, todo, Maradona, y dice, bueno, pero nosotros queremos jugar, no, ustedes afuera. Y así no va, y así no tiene destino esta ecuación. No tiene destino esta ecuación porque evidentemente del otro lado tienes a las grandes potencias, las que crecen más, las que invierten más, las que desarrollan más tecnología, las que están inventando las cosas del futuro, están allá, no hay nada acá es todo mentira. Europa y Estados Unidos se han dedicado al negocio financiero y creyeron que podían vivir sin trabajar y sin inventar ni producir nada. Estados Unidos, voy a decir una cosa que es absolutista, pero que Estados Unidos no produce nada. Claro que produce, pero los autos son malos, las máquinas son malas, no tiene ferrocarriles, no tiene química, no tiene industria siderúrgica, no tiene industria naval. Sí tiene, digo esto en términos para ir rápido, pero no, tenés otros jugadores en otras partes que son mucho más importantes que tú. Entonces, en vez de abrir el juego y decir, bueno, cooperemos, que fue lo que propuso Putin durante 15 años, desde el 2000 hasta el 2016, 17, hasta el 17 en realidad, les dijo a los europeos, hagamos un gran mercado, una gran potencia. Había un gran avance por el Nord Stream, que supuestamente Alemania era la locomotora de Europa por sus capacidades, y después vemos como ahora destruido el Nord Stream, que eso no se sabe. Eso también, a veces, bueno, vos que has viajado mucho, a veces me enoja mucho esta doble vara, ¿no? Putin gana por un número alto, pero se presenta a unas elecciones y igual es un emperador. Pero Zelensky no se presenta a elecciones y el tipo sigue como nada, él es presidente y sigue y no tiene que ir a ninguna elección, aunque el país con el que está en guerra ha tenido elecciones. Todo esta doble vara que sucede. Angela Merkel, la alemana, estuvo 16 años en el gobierno y no se representó porque perdía, pero si hubiera podido se representaba y estaba 5 años más, o sea, al mismo tiempo que Putin. Es así. Y si hay elecciones más oscuras dentro de la democracia moderna, son las de los Estados Unidos, son absolutamente oscuras. No hay observadores, no hay cámaras, el conteo de votos se hace a puerta cerrada. Pero claro, la que es una elección invalidada es la de Venezuela. Yo no sé si son buenas o malas en Venezuela, pero siempre somos los del tercer mundo los que siempre se nos condena. Es así, mi querido Chungo, es así, es muy injusto lo que está pasando. Estábamos viendo ahora también un poco con esto, diciendo a Alemania de que no apoyaba la posición de Francia, que también no entiendo yo mucho a qué se atiene Francia, que es un país también que no anda bien, con un liderazgo pobre. No sé cómo se quiere plantar a Rusia cuando Rusia está advirtiendo de que ellos van en serio, de que no van a avanzar, y también tiene una historia que lo apoya, ¿no? No han podido con Rusia, muchas veces que lo han intentado atacar por derecha o por izquierda, no lo han podido doblegar. Sí, en realidad, y acá hablo como historiador, a Rusia la han invadido varias veces, pero nadie la ha dominado.
Yo no estuve nunca en Rusia, no tengo nada que ver con los rusos, pero a la historia me remito. Macron hizo esas declaraciones de que habría que enviar tropas a Ucrania, europeas. En realidad creo que ahí hay un juego, y es que Francia está perdiendo todas sus colonias en África. El domingo pasado ha perdido el Senegal. Senegal es una de las joyitas de la corona francesa, de la corona, digo, imperial, ¿no? O colonial. Ha pasado lo mismo con Malí, con el Chad, con Burkina Faso, con Níger, en fin, países que son estratégicos para Francia, porque además ahí hay un tema de sometimiento increíble de la estructura financiera. Los billetes que circulan en ese país son impresos y vendidos desde Francia, aunque parezca mentira. Y hay un control de la estructura financiera, es realmente el viejo colonialismo, pero esa cosa que uno piensa que ya no existía más. No venden esclavos, no los venden, pero esto más o menos, con Soros a la cabeza están haciendo algo parecido. Pero esto se le está perdiendo, y sobre todo Rusia ya ha enviado a todo el grupo Wagner y a otras fuerzas, no solamente a los Wagner, a ocupar posiciones en África y sobre todo a apoyar económicamente y financieramente a los países africanos, Rusia, y entre otros a las ex colonias francesas. Entonces Francia como que quiere mandar un mensaje, ¿sabes? Como que le quiere mandar un mensaje a Rusia. Cuidado que si tú haces eso en África, yo voy y te mando militares. A lo cual, y acá te cuento, porque realmente parece ridículo, como es Francia, yo le presto mucha más atención. Se habló en primer lugar, de 2.000 soldados franceses. Después se dijo que podían ser 20.000. Pero 2.000, que además no están entrenados, hace 70 años que Francia no pelea una guerra, e invade a África y se enfrenta ahí a bandas africanas, pero eso no es guerra de verdad. No digo que no, hay que ser valientes para estar ahí y todo lo demás, pero no es guerra. No es enfrentarte a un ejército como el ruso, que le ganó a la OTAN. Rusia le ganó a la OTAN. Esto ha sido una guerra mundial. Pasa que los muchachos de las grandes medios de comunicación occidentales no lo aclaran. Rusia peleó contra 35 países. Los que ponían los soldados eran los ucranianos. Ya digo, 800.000, 1.000.000, no se sabe todavía cuántos hay, obviamente. Pero toda la tecnología, todo el armamento, todo el control satelital, toda la inteligencia, todos los instructores venían de todas partes del mundo, se han cansado de mandar armamento, equipos, balas, bombas, de todo han mandado allí. Aviones, carros de combate, tanques, todo lo que se te ocurra. Y Rusia les ganó. Está bien, dirán, bueno, ¿por qué no ganó? Porque los está masacrando uno por uno. Hay gente que dice, no, pero no ganó porque la guerra sigue, pero porque no entienden nada de estrategia militar. Creen que saben de estrategia militar porque ven las películas de Hollywood, pero no es así, no es así. Esta es una guerra de desgaste absolutamente planificada, estructurada, inteligentemente por Rusia. Los está masacrando a los. Y como no tiene apuro, porque Rusia no tiene apuro, entonces dice que vengan, y necesita que Ucrania se quede sin soldados. Eso es lo que necesita Rusia, para que el día de mañana no vuelvan otra vez a la guerra. Ya le mató 1.000.000, les anuló otros 300.000, 400.000, no sabemos. No hay más hombres. Hoy Zelensky ha tenido que bajar la edad de reclutamiento de jóvenes. Y la verdad es que la edad promedio de los soldados ucranianos es de 45 años. Quiere decir que hay gente de 60. Una locura esto ahí. Hay pueblos enteros, ciudades enteras en Ucrania que ya no hay más hombres. Parece el Paraguay de la Triple Alianza, ¿te acuerdas? Aquella. Claro que quedan sin. A los hombres, ¿no? Chungo. No, ahí también vos haces un análisis también de Israel y dices que hay países, que es un país que va a desaparecer, que incluso no es un país. Y me gustaría hablar también de esto porque también estamos viendo que nuestro presidente tiene una relación muy potente aquí adentro del país con uno que es el segundo creo que le llaman Congreso israelí,
es una persona muy poderosa, el que tiene más tierras, el que tiene mucho poder económico y también del otro. ¿Cómo estás viendo esto vos y también a nosotros? Yo vivo en Santiago del Estero, en La Banda más precisamente, y aquí hay mucha colectividad de judíos y también de muchos árabes, muchos turcos, bueno, le decimos turco a todos, pero de todo. Y aquí nunca ha habido problemas, nunca ni siquiera se han cruzado, ni siquiera en estas guerras, ni estas situaciones tan horribles, ni siquiera se han cruzado. Creo que la hinchada de fútbol tiene más peleas que ellos. Entonces es un país que yo me siento en la Argentina contento de que sea así, de que, digamos, esta tristeza que deben traer ya en el cuerpo y en el alma de venir de otros lugares de guerra, no se reproduzcan aquí. Pero este hombre, este presidente nos está acercando a unos, como mostramos ahí en las imágenes, unos extremistas, unas personas que tenían adentro cuevas, en medio de esto en Nueva York, cuevas no dejan entrar la misma policía adentro, no permiten que cierren esos pozos que tenían abajo, y a ese lugar se ha ido Milei, digamos, está en contacto con esta gente. Mira, el tema en primer lugar está bueno que hagas la distinción de que en Argentina todas las colectividades viven en paz. Esto es uno de los pocos países en el mundo en que es así, y está bueno que sea así. Yo mismo tengo una hija judía, pero soy muy crítico con los sionistas de Israel. Y en mi canal, en Geopolítica Ariel Umpierres, he entrevistado en primer lugar a un grupo de jóvenes judíos argentinos que tienen una asociación, una agrupación que se llama Judíos por Palestina. Son jóvenes de 18, 20 años que son muy críticos con el Estado de Israel, muy críticos, pero muy críticos. Y después he entrevistado al periodista muy conocido, Jorge Elbaum, que lo ves en televisión a menudo, además que es un amigo. Y también le he preguntado, él ha vivido en Israel, él es judío, y ha vivido en Israel. Y hablamos apenas empezó la guerra. Y cuando empezó a hablar conmigo, le digo, Jorge, espera, porque decía cosas que digo, nos van a cerrar el canal ya, que los de allá son unos asesinos, son unos nazis, son unos gángsteres, que Netanyahu y que todo ese gobierno y esa gente quieren hacer el holocausto contra los hermanos palestinos y viva Palestina. Entonces uno dice, no se puede generalizar, ¿no? No se puede generalizar y estaría mal generalizar. Dicho esto, digo, lo que está haciendo el Estado de Israel con esos sionistas extremistas, ultraconservadores, es un verdadero genocidio que lo han hecho en los últimos 75 años. No es esto no empezó el 7 de octubre. Esto lleva años, hay miles de personas asesinadas, sobre todo niños, que es lo que estamos viendo en imágenes, que es lo que le da mayor crueldad a la cosa, pero a lo largo de estos 75 años, ¿cuál es el plan? El plan es que, como dice la Biblia, ellos tienen dos argumentos para estar ahí. Ellos dicen, la Biblia dice que somos el pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Somos el pueblo elegido. Ya arrancamos mal, porque si decimos que tú eres el elegido y yo no, hay un tema racial acá. Ellos son racistas. Ellos dicen, nosotros somos la raza superior. Dicen que eso lo dijo aquel muchacho en Alemania, aquel del bigotito, pero esto lo dijeron en el Talmud, lo dicen desde hace 2000 años. Entonces, nosotros somos superiores. Y como dice la Biblia, tenemos que estar a la cabeza y no a la cola. Porque a veces los párrocos, los curas, los obispos, leen la Biblia con demasiada, ¿cómo diría?, contemplación. No leen las cosas importantes, y menos las que leen realmente los rabinos, estos extremistas sionistas de Israel, donde dicen, somos la raza superior y estamos llamados a gobernar el mundo. Y lo segundo que dicen, el segundo argumento que tienen, es que ellos tienen derecho a ocupar la Palestina de los palestinos, esa tierra, porque Dios se las prometió. ¿Dónde? En la Biblia. Digo acá porque la tengo acá, la Biblia. Siempre la tengo a mano, primero porque trabajo con ella, la consulto, y porque en la Biblia, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, dice, Dios les ha prometido la tierra. Y entonces
tú ves entrevistas, charlas en los canales de televisión. Yo tengo aquí mismo ya dos periódicos abiertos permanentemente, el Jerusalem Post, el Haaretz y 2 o 3 más, donde permanentemente dicen, nosotros, esta tierra es nuestra porque nos la prometió Dios. Es medio raro que alguien diga esto en el mundo actual. No puede decir que lo diga hace 1000 años, bueno, está bien, pero hoy en día, dice, ¿esta es tu casa? Sí. ¿Cuánto hace que vives acá? Bueno, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, no sé, 2000 años. Ah, bueno, pero ahora tienes que dejar esta casa porque es mía. Bueno, ¿y quién eres tú? Bueno, yo vengo de Alemania, soy judío, y como tal, vengo con la Biblia, así, parece ridículo, pero sí, es así, no hay más argumento que esto. Vienen con la Biblia y dice, acá dice que esta tierra me la prometió Dios a mí. A lo cual los palestinos reaccionan, obviamente, y dicen, bueno, pero ¿quién es tu Dios? Yahvé. En la Biblia, hay que leer la Biblia de ellos, Yahvé. Y Yahvé, bueno, pero no es mi Dios, y que sea Dios, bueno, pero esto no te da, no es un contrato notarial, no es que hay un escribano que dijo que no, es Dios. Entonces, y ahí empiezan las arbitrariedades. Por eso, para no hacerlo demasiado largo, Israel primero es repudiado mundialmente. No hay nadie que los quiera, Digo a estos judíos sionistas de Israel, ¿no? A eso me refiero. Nadie los quiere. Ya antes, y ahora con esta masacre de palestinos, que es una masacre, ellos no están buscando a Hamás, porque además todos son de Hamás, son todos de Hamás. En realidad, ellos saben que están matando a los civiles, y además lo dicen en televisión. Dicen, hay que cortarles el vientre a las mujeres para que no sigan pariendo hijos. Pero lo dicen no solamente los rabinos, eso todo con cosas, lo dicen los diputados, los de la Knesset, ¿no? Del Parlamento. Gente joven, que uno podría decir, bueno, pará, no es nadie salido de una caverna. No, hay que matarlos, hay que masacrarlos, hay que tirarlos al mar. Y por eso, una encuesta de hace 10 días atrás indicó que el 91% de los ciudadanos de Israel, repito, 91%, o sea, la mayoría, todos, están de acuerdo con este bombardeo y esta masacre. Y el 46%, la mitad de toda esa cantidad, cree que debería ser aún más cruento. Entonces no es un tema de que Netanyahu es un loquito, un asesino, no es un problema de Netanyahu. Es un problema de toda la clase política, porque están todos de acuerdo en esto, y de toda la sociedad israelí, que recordémoslo, son 8 millones de personas rodeados de por lo menos 600 millones, por lo menos, los que están ahí cerca, 600 millones de personas que los odian porque les han hecho tantas crueldades, tantas maldades, tanta maldad, que esto no tiene retorno. Y con esto lo han rematado, con este genocidio. Entonces, hay un amigo que dijo el otro día, lo dijo en mi canal, que un ex diplomático, un profesor de allí de España, me dijo, estábamos hablando al aire, ¿y tú qué le fijas como futuro? Me dijo, antes del 2030, Israel no existe más. 2030 es mañana, ¿no? Estamos en 2024, 6 años. Yo no sé esas fechas, pero en todo caso, todo depende de cómo Estados Unidos siga apoyando. Recordemos que Israel es un aborto de la naturaleza, es un país artificial, creado a fuerza de dinero y de robo y de matanzas, con el apoyo de los Estados Unidos. El día que los Estados Unidos no jueguen más, pero ojo, los Estados Unidos no es tanto el gobierno de los Estados Unidos, que desde ya apoya. El principal apoyo de los Estados Unidos ni siquiera son las colectividades judías de los Estados Unidos, que son muy críticas con Israel, como también lo son aquí en Argentina y en América Latina. En general son muy críticas. El principal apoyo económico y de lobby político viene de los evangelistas de los Estados Unidos. Esa poderosísima fuerza evangelista, las iglesias evangelistas, estos telepastores que aparecen en la televisión, son el principal sustento económico y político y de lobby político de Israel. Chungo. Ariel, quería agradecerte y bueno, despedirte porque sabemos que tienes ahora importantes acciones que llevar a cabo, así que
pero antes siempre le preguntamos a la gente, así brevemente, cuando el presidente Milei dice gente de bien, ¿qué te imaginas vos? ¿Qué te sale, lo primero que te sale cuando piensas que un personaje como Milei está marcando que hay gente de bien y que seguramente hay gente de mal? ¿Cómo ves esta frase vos? Mira, la veo como puro racismo. Gente de bien y gente, digamos, en la Argentina, ¿no? Gente de bien es un señor alto, rubio, ojos celestes, que vive en la Recoleta de Buenos Aires, que manda a sus chicos a algún lugar exclusivo, que va al club. Esa es la gente de bien. Gente de bien. Que alguien que es morenito, bajito y es albañil, no es de bien, porque tiene un trabajo más humilde. Bueno, en fin, es la Argentina. Pero lo curioso, Chungo, yo lo he escuchado esto, es que en Argentina mucha gente dirá hay racismo y hay arrebatos de racismo, y sí, puede ser. Seguramente es así, pero no es un país racista la Argentina. No es otros países de América Latina, te diría la mayoría de los países de América Latina, son francamente racistas. No quiero nombrar a ninguno porque se me va a ofender a alguien, pero tratan a las personas más humildes con un desprecio y estas oligarquías, ¿no? Justamente las personas de bien son así, tratan con un desprecio y un maltrato al más humilde, que en Argentina no es habitual. Sí, pero no es habitual. No es habitual. Aquí todas las colectividades y todo el mundo convive y se acepta la diversidad, es un país muy tolerante. Entonces, este hombre viene a despertar monstruos, ¿sabes? A alimentar monstruos. Es como su vicepresidente Villarruel, que vuelve a hablar de si hicieron 30.000 los desaparecidos, si mataron, la guerrilla mató a los otros. O sea, vienen a despertar monstruos que bueno, que el tiempo iba sanando o que debe sanar. Entonces, esto de alimentar estas cosas, porque este hombre, este es un pobre tipo, ¿no? Permíteme que lo califique, es un pobre tipo, es un tipo que, imagínate que su mundo afectivo y emocional son 4 perros. Yo tengo perro y me encanta, la pochita acá, es parte de la familia, pero no sustituye a mis hijos, a mi hija, ni a mi mujer, ni a mis amigos. Un perro, uno lo quiere, pero este hombre, su mundo emocional, afectivo, son 4 perros. El otro día lo entrevistó la CNN y se pasó media hora hablando de sus perros, allí en Olivos. Un pobre tipo, un tipo quebrado emocionalmente, maltratado, le ha dicho que sus padres eran crueles, ha hablado de sus padres con una crueldad, y decir que tiene mucho rencor, es un hombre que no sirve para nada, emocionalmente para nada, a tal punto que tenemos medio país con un gravísimo problema de dengue, y el que quiera ponerse la vacuna la tiene que ir a comprar, porque el Estado no la va a dar, cada uno ponga la vacuna que quiera. O sea, una falta de empatía, de emoción, de compasión por el otro. Este tipo no es que no tiene corazón, se lo han quebrado de chico a fuerza de palizas que le daban, no sirve para nada. Y esto, por eso es que cayó en manos de esta secta de los Lubavitch, que vos hablabas de Nueva York y de Eduardo Elsten, toda esta colectividad judía que es poderosísima, que son re vivos. Es una secta, podría ser, viste, la secta, los adoradores de la piedra verde de no sé dónde, y que los enganchan y sacan plata, y los manipulan y los abusan. Bueno, esto es lo mismo. La Lubavitch es una secta la más retrógrada dentro del judaísmo, la más conservadora, acusadas de todo tipo de cosas, de abuso sexual de niños, porque en realidad lo que está allí no son cuevas, son túneles debajo, en la ciudad de Nueva York, lo que vos acabás de mostrar, es la policía de Nueva York con el FBI ingresando a la sinagoga, donde 15 días antes había estado Milei, y allí abajo había túneles donde se hacían ritos sexuales y de sangre con niños. Está ahí la policía, no es que esto no es un complot surgido en Corea del Norte. Es allí. Y ahí a ese grupo es el que lo captó, es como una secta más. Es una secta más. Lo captó a este pobre infeliz y le han hecho el cuentito. Por eso él habla de Moisés y de las
las profecías del Antiguo Testamento. Es un ignorante, además de economía. Yo soy economista, de economía no sabe nada. Repite 4 verdades que estudió en una universidad privada de élite, de 4ª categoría. La Universidad de Belgrano no existe en ningún ranking mundial de universidades, ¿está? Y estudió ahí. Estudió en fotocopias de libros que nadie estudia en el mundo. Y entonces todos los periodistas dicen, sí, sabe, es un economista que sabe. Repite 4 ecuaciones económicas, que no se condicen con la realidad. Pero bueno, ahí lo tiene, los argentinos lo votaron, y bueno, por más que uno dijo, mira que me parece que habría que pensar. Yo no sé si Massa era mejor, yo una vez más no entro en pero este es pésimo, es pésimo. Este es horrible. Y además, con eso que tú decís, nos está llevando a un conflicto mundial. Jamás dijo, cuando estuvo él allí en Israel, diciendo, y lo volvió a decir el otro día ante la CNN, que Israel tiene derecho a defenderse y que está muy bien, quiso decir, está muy bien esta masacre. Jamás avisó, sacó un comunicado, no sé si aquí yo lo levanté en mi canal, estaba escrito en árabe y en inglés, diciendo, cuidado Argentina, no te metas con nosotros. Dijo otras cosas, más diplomático. Pero yo no sé qué necesidad tiene Argentina de ir a meterse a un conflicto de esa naturaleza. Y mira qué curioso, y ya con esto cierro, qué curioso, Israel se fundó, los originales sionistas allá por el año 1897, Theodor Herzl y demás, en el Congreso de Basilea, con la idea de hacer un país, en realidad no era un país, era una comunidad a la cual pudieran venir todos los judíos del mundo para vivir en paz, porque ellos decían que se los había perseguido a lo largo de la historia, que se los condenaba, se los mataba, que el holocausto, etc. Eso dijo después, vamos a vivir en paz en un lugar nosotros, solos. A ellos les gusta vivir solos. Y mira qué paradoja. En los últimos 70 años, donde más se han matado judíos es en Israel. A nadie se le ocurriría, vos hablabas de la banda, ir a matar a un judío a la esquina, a nadie. Al contrario, le harán una joda encima, vamos a jugar a la pelota. Y todo. En cambio, en Israel tienen que andar con fusiles en el cine, en el restaurante, en la puerta de los colegios, porque han generado tanto odio ellos lo han generado con los árabes, que 2 por 3 los matan a algunos, ahora están en guerra y demás, y en fin. O sea, qué paradoja, ¿no? Ni siquiera cumplieron el cometido original, que era crear un enclave de protección para ellos. Chungo, hasta acá llegué. Ariel, muchas gracias y un abrazo muy grande desde aquí de la banda Santiago del Estero, Madre de Ciudades. Ojalá que en algún momento te podamos tener por acá por Santiago del Estero. Será un placer, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir contigo y tu gente. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos, es importantísimo, para mí siempre me gusta, pienso en estas personas que son muy preparadas, que siempre tienen la deferencia de atendernos, ¿no? Y de que podamos nosotros tenerlos en este espacio de comunicación que hemos creado entre todos. Estamos a punto de llegar a los 11.000 seguidores en Facebook, estamos creando ya también una comunidad ahí en TikTok, en YouTube, en Instagram, y que viene así como tiene que venir, porque es orgánica, porque no ponemos plata ni aún queriendo en publicidad, así que es de boca en boca, de gente que comparte a otra. Quiero agradecer, aquí estoy viendo muchos comentarios, y bueno, ahí Silvia Ponce, Quimpe Jaime, también tenemos a Juanpi Soria, Paula Benavides, Día Lacona. Bueno, son mensajes, no lo quería, en realidad Ariel tenía unas actividades después de esto y no quería no perder el tiempo, porque no es perder el tiempo, sino que quería aprovecharlo más y quería escucharlo, porque hay muchas cosas de las que él dice que tienen que ver con cosas que nosotros también creemos, que a veces desgraciadamente tenemos un presidente que maltrata a su propio pueblo, y vemos con quién se reúne, ¿no? Dime con quién andas, y vemos, como él decía, una secta. No es una persona que
que no haya estudiado, que no conozca. Ariel ha estado en Kosovo, ha estado trabajando ahí, siendo una persona que ha ido a ayudar, ha estado en diferentes ámbitos y es una persona que ha estudiado mucho. Que lo diga él, es que, y como él nos contaba, ponerle de primera mano, porque salen muchos medios de Europa y diferentes medios de todo el mundo, lo consultan, y nadie puede creer que tengamos el presidente que tenemos. Entonces era importante que este espacio lo tenga él con sus palabras, y bueno, esa es la idea y eso es lo que venimos a hacer con este programa. Muchas gracias a los que han estado conectados, a los que han estado viendo. Mañana tenemos otro programa a las 20 horas. Ya saben, si ven algo que diga Gente de Bien en Instagram, en Facebook, en YouTube, póngale me gusta, compartan, porque eso nos hace crecer y la idea es llegar a más lugares y también seguirle trayendo invitados de primera calidad, digamos, y para nosotros es un placer. Hoy es un día muy feliz para mí por poder tener este hombre que tiene mucho reconocimiento en el ámbito y que nos da su tiempo para compartirlo junto con ustedes. Mañana nos vemos a las 20 horas en Gente de Bien. Todavía seguimos buscando entre todos qué habrá querido decir el presidente de Patitas Chicas cuando decía que hay gente de bien que no se tiene que preocupar. Vamos a ir develándolo con más programas.